¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 2, que se titula Actividad Financiera del Estado, la cual corresponde al módulo número 8, Obligaciones Fiscales, dentro de la unidad número 1, Aspectos Generales del Derecho Fiscal. Entonces, vamos a dar inicio con la primera actividad que lleva por nombre los ingresos del Estado. La guía de actividades nos solicita leer el texto de apoyo en el apartado Ingresos del Estado. Esto les va a ayudar mucho para desarrollar esta primera actividad. Y entonces también nos pide a continuación identificar las clasificaciones de los ingresos y definir con nuestras propias palabras cada uno de sus tipos y señalar también sus respectivos ejemplos. Entonces, yo hice alguna investigación acerca de que diversos autores han definido los tributos como prestaciones pecuniarias u obligatorias que exige el Estado en virtud de su poder de imperio y también de soberanía territorial, en las cuales el sujeto pasivo es el particular, es decir, como una relación jurídica entre el Estado y los gobernados, y podemos concluir que, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican de la siguiente manera. Y vamos a ir al artículo número 2, en donde nos dice que las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, las primeras son que se encuentran en la fracción número uno, son los impuestos. Estos impuestos son aquellas contribuciones que establece la ley y que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este mismo artículo. Entonces, a continuación, como ya lo comenté, tenemos las de aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y de derechos. Ahora bien, además de las contribuciones, este mismo código describe los aprovechamientos en su artículo número 3, así como todos aquellos ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, o de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. También existen otro tipo de ingresos que son los denominados no tributarios. Son ingresos no tributarios los que derivan de la explotación de los recursos con que cuenta el Estado o de todos aquellos financiamientos que por diferentes vías procuran complementar el presupuesto. De aquí parte la existencia de ingresos patrimoniales y de ingresos crediticios. Y también tenemos las aportaciones federales. Ahora bien, vamos a definir cuáles son los obligatorios según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Ya quedamos que son los impuestos, que son aquellas contribuciones que marca la ley para ser cumplidas por personas físicas o morales y que su situación jurídica se encuentra prevista, por ejemplo, en la ley de ISR, del IVA, del IEPS y del IETO. Aportaciones de seguridad social. Bueno, estas contribuciones son a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de la obligación de seguridad social, que benefician a trabajadores por servicios que proporciona al mismo Estado. Ejemplo, la cuota mensual del IMSS por prestaciones económicas, gastos médicos, invalidez, vida, más el RCB, que es bimestral, ¿sí? Contribuciones de mejora. Estas son otras tributaciones obligatorias. Estas estarán a cargo de personas físicas y morales que de manera directa se beneficien por obras públicas. Por ejemplo, las cuotas por peaje. De derechos. Son contribuciones por uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación o por servicios que presta el Estado. Ejemplo, derechos de explotación por la tala controlada de árboles.
Vamos ahora a los ingresos no tributarios, que lo estamos explicando con nuestras propias palabras y estamos poniendo ejemplos. Ingresos patrimoniales son, por ejemplo, percepciones que recibe el Estado como contraprestación de los servicios que presta, por el uso, aprovechamiento y enajenación de bienes privados o productos. Ejemplo, expedición de copias certificadas, constancias. Bueno, ingresos crediticios son los préstamos obtenidos por financiamiento interno o externo, emisión de bonos o de deuda pública. Ejemplo, la emisión de los certificados de la tesorería, los famosos CETES. Participaciones, por ejemplo, las federales, son recursos que se entregan a entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales para cumplir con objetivos tales como la educación, la salud, la infraestructura educativa y social o de seguridad. Un ejemplo, fondo de compensación. Este fondo de compensación yo lo enfoqué a la distribución de la recaudación por el incremento de la gasolina y del diésel. Bueno. Y con lo anterior hemos finalizado la actividad número 1 y continuamos con la actividad número 2 de la misma sesión 2, que lleva por nombre el presupuesto público. Nos pide leer el texto de apoyo ahora en los apartados Actividad financiera del Estado y sus controles y el presupuesto. Y nos pide identificar algunos temas que nos solicita a través de preguntas. ¿Cuál es la base de la programación del presupuesto? Entonces, yo lo entendí de la siguiente manera. En el ámbito federal, la programación del presupuesto comprende las actividades que, basadas en el Plan Nacional de Desarrollo, deben realizar las dependencias y las entidades para poder cumplir con los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas del gobierno, así como las previsiones del gasto público para cubrir, pues, la parte de recursos humanos, la parte de recursos materiales, de recursos financieros y de otra índole, que son necesarios para el desarrollo de las mencionadas actividades. Si no hacemos esta presupuestación, pues no podríamos cumplir con todos los compromisos que el gobierno hace. Ahora, estas actividades también se deben de incluir las actividades que tienen los poderes legislativos y el poder judicial, los entes autónomos también y sus respectivas previsiones de cada uno de ellos de gasto público. Y la Constitución lo establece en el artículo número 26, que vamos a leer un par de líneas nada más, que el Estado va a organizar un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Tiene algunos otros más párrafos y entonces si ustedes quieren incluirlo, a mí me parecería excelente. Ahora, el siguiente tema a desarrollar. ¿Qué documentos o instrumentos jurídicos son utilizados? Bueno, pues en nuestro país el presupuesto está integrado de dos documentos. El primero es el presupuesto de egresos de la Federación y el segundo es la Ley de Ingresos de la Federación. Y bueno, lo que podemos comentar es que la Ley de Ingresos es la legislación en la que deben incluirse los montos de endeudamiento aprobados que requiera la ciudad y entidades. Se trata de un acto formal y materialmente legislativo que determina los ingresos que el gobierno federal está autorizado para recaudar en un año determinado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el presupuesto de egresos de la Federación es una norma jurídica en sentido formal y material. Al discernir lo siguiente, nuestra Carta Magna otorga esta facultad para imponer contribuciones al Congreso de la Unión
y lo señala en el artículo número 73. Favor de referirse a este postulado. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función respectiva y cuál es su ciclo de ejecución? La vigencia de la Ley de Ingresos es anual. Para cumplir con los fines del Estado, se van a requerir evidentemente recursos económicos, los cuales se obtienen de las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, distribuidas a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para lo cual el Estado se vale de la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Bueno, pues son instrumentos y medidas que toma con el objeto de recaudar los ingresos necesarios. ¿Para qué? Para realizar las funciones que le ayuden a cumplir todos los objetivos que la economía general requiere, es decir, para lograr el desarrollo socioeconómico del país. Ahora bien, el presupuesto de egresos de la Federación es el acto mediante el cual se prevén y autorizan por un ejercicio fiscal los proyectos de gasto de las diferentes unidades administrativas del Estado. Debe estar muy bien sistematizado, redactado con un lenguaje acorde con los objetivos que se persiguen y organizado según los medios con que cuenta la autoridad administrativa que corresponde para emplearlo de la manera correcta. Ahora bien, ¿cuáles son los principios en que se rige? Bueno, el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, el principio de universalidad. El principio de anualidad lo van a encontrar en el artículo número 74, fracción cuarta de la Constitución. El principio de universalidad, el principio de unidad, el principio de especialidad. Y también habrá que explicar cada uno de ellos. Es muy importante, ustedes lo van a encontrar todo en la bibliografía que ya les he enviado. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su orden de presentación en la elaboración del presupuesto público? Bueno, en el ámbito federal, la programación del presupuesto comprende las actividades que con base al plan de desarrollo deben realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos que ya quedamos políticos, a las estrategias, a las prioridades y metas, así como todas aquellas previsiones de gasto público, para cubrir todo lo que ya vimos, ¿no? Los recursos humanos, los materiales, los financieros y de otra índole, y que, repito, se establecen en el artículo número 26. Ahora, ¿en qué orden se presentan? Bueno, hay una iniciativa que corresponde al presidente de la nación, que él debe formular. Esto lo señala y lo instruye el artículo número 74, fracción cuarta de la Constitución de nuestro país. Y le va a hacer llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre y posterior a ello, para su expedición, se requiere un estudio de las condiciones económicas del país y de las posibilidades para satisfacer la carga del impuesto, haciendo una estimación probable, una proyección de su rendimiento, ya que dichos ingresos deben ser bastantes para cubrir el presupuesto de egresos, ¿sí? O sea, tiene que estar muy bien planeado y proyectado el proyecto de ingresos. Su discusión y aprobación. Bueno, pues la discusión se debe iniciar en la Cámara de Diputados y después pasar a la Cámara de Senadores. Esto lo señala también el artículo 72 constitucional en el inciso H y en el artículo 74, fracción cuarta. Posterior a ello viene la ejecución. Con la ejecución del presupuesto de ingresos interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación, o sea, todos al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, va a corresponder a la Secretaría la facultad de cobrar los impuestos, las contribuciones de mejoras, los derechos, los productos y aprovechamientos federales, en los términos de las leyes aplicables y vigentes, y va a vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Asimismo,
Lo señala también el artículo 31, fracción 2, 3, 4 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, lo cual a la letra dice lo siguiente. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno de la Ciudad de México y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal. Y bueno, pues yo también anoté la fracción 3 para que fuera mucho más claro el asunto, de la 3, de la 4 y de la fracción 9. ¿Sí? Ahora, en nuestro país, debido a que el periodo de sesiones del Congreso concluye el día anterior al inicio del año fiscal, es de suponerse que para esa fecha la ley de ingresos ya debe de estar aprobada. De no ser así, que es una situación prácticamente imposible, por aplicación de los preceptos constitucionales, no podría hacerse cobro de ningún impuesto conforme a la ley anterior. El Ejecutivo publicará la Ley de Ingresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del año anterior al que va a regir. ¿Ok? Bueno. Ahora, la otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los tipos de gastos que lleva a cabo el Estado por sus diversos órganos? ¿Cuándo se aplican los recursos? Define con tus propias palabras cada uno de sus tipos y señala sus respectivos ejemplos. Ahora bien, el gasto público es definido en el artículo número 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al clasificar el gasto en sus fracciones 14 y 16. ¿Ok? ¿Y cuáles son? ¿Cómo se clasifican? En el gasto comprometido, en el gasto devengado, en el gasto ejercido y en el gasto pagado. Y allí en esa ley vienen absolutamente todas estas definiciones. Entonces, con esto terminamos la actividad número 2 de la sesión 2 del módulo 8. Y vamos a finalizar con la actividad integradora que se titula Las finanzas del Estado como sistema. Nos pide hacer una presentación en la herramienta Prezi. Yo en el grupo Casa de Estudio de Facebook les dejé la liga de la presentación que yo hice. ¿Por qué se las dejo? Bueno, pues porque es pública. No pasa nada que yo se las proporcione. De todas formas hay gente que ya la tiene porque pues está abierta a todo el mundo. Mi perfil es público porque bueno, pues así es como todo el mundo abrimos el perfil en Prezi o en cualquier otra herramienta para hacer infografías, collage, cómic, estas presentaciones en Prezi, Canvas, o sea, todas. Y bueno, allí les dejé la liga para que la vean, la chequen, pues a lo mejor, evidentemente, ni siquiera van a usar la misma plantilla porque esas plantillas ya ni existen, ¿no? Ya Prezi tiene otras plantillas padrísimas y maravillosas que a mí me encantan. Y entonces, bueno, la guía de actividades nos pide hacer en esta presentación lo siguiente: señalar los tipos de ingreso del Estado, presentando ejemplos. Explicar el ciclo en el que se rige la actividad financiera del Estado y distinguir las formas en las que se aplica el gasto público, presentando ejemplos. Y entonces, bueno, para allá vamos a hacer toda esta explicación de la manera más breve posible. Y bueno, vamos a empezar mencionando que la actividad financiera del Estado tiene un desarrollo cíclico. En el inicio, el Estado adquiere recursos ejerciendo primero su poder de imperio y realizando una gestión administrativa de los recursos obtenidos. Posteriormente, aplica estos recursos. ¿Para qué? Bueno, pues para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, del pueblo, de la población. El Estado se adquiere, obtiene todos estos recursos a través de diversos canales. Uno de ellos es la explotación y el manejo de sus propios recursos
y de sus propias empresas. Como ya lo vimos también en las actividades anteriores, el Estado va a ejercer su poder de imperio estableciendo tributos o impuestos, los cuales van a ser aportados por los ciudadanos para sufragar absolutamente todos los gastos del Estado. También va a poder generar ingresos a través de préstamos internos o externos o colocando deuda soberana dentro de los mercados financieros. Ahora, vamos a hablar del presupuesto de la Federación. En nuestro país, el presupuesto se integra por dos documentos, ya lo vimos también en las actividades 1 y 2, dos documentos muy importantes. El primero es la Ley de Ingresos de la Federación y el segundo es el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hablando del presupuesto de la Federación, es muy importante señalar que es el artículo 26 constitucional el que establece la organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que otorgue dinamismo, competitividad y equidad para hacer crecer la economía. De esta manera va a contribuir a la independencia y democratización política, cultural y social. También ya hemos visto que la programación del presupuesto se va a diseñar con base a un Plan Nacional de Desarrollo. Cada una de las dependencias que existen va a presupuestar sus gastos, para el logro de objetivos y de igual manera los poderes legislativos y el poder judicial van a decidir los mecanismos a implementar para proveer los recursos y así poderlos asignar. Hablando de los ingresos del Estado, podemos decir que para que el mismo Estado pueda cumplir con todos los compromisos, va a necesitar recursos económicos. Estos recursos económicos los va a obtener de las contribuciones que sean necesarias para cubrir un presupuesto. La Ley de Ingresos es el acto legislativo que determina los ingresos autorizados y que el gobierno federal va a recibir en un año fiscal. ¿Cuál es el marco legal constitucional? El artículo 73, fracción séptima, y el artículo 74, fracción cuarta, en su segundo párrafo. Vamos a hablar nuevamente de los tributos, que son los tipos de ingresos. ¿Sí? Los tributos son un tipo de ingresos. Entonces, ¿qué son? Los impuestos, las contribuciones que marca la ley para ser cumplidos por personas físicas o personas morales de las cuales su situación jurídica se encuentra prevista en la legislación. Como ustedes pueden ver, todos estos temas que estamos integrando en la presentación de Prezi ya los habíamos visto con anterioridad. Es un reforzamiento que me parece increíble porque así nos va a quedar mucho más claro cada uno de los conceptos que ya hemos visto. Ahora, ¿cuáles son los tipos de impuestos que hay? Ejemplos, ¿no? El ISR, que es el impuesto sobre la renta, el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Ya vimos también el IEPS, que es un impuesto especial sobre producción y servicios. ¿A quienes se les asigna? A las gasolinas, al diésel, a las bebidas alcohólicas, a los tabacos, a las apuestas, a los sorteos, a las redes públicas de comunicaciones, y seguramente de que yo hice la tarea para acá, pues ya hay muchos más IEPS al respecto de muchísimos más temas. El IETU también, que es el impuesto empresarial a tasa única, que se les da a algunos productos principalmente de importación y exportación. También tenemos el impuesto que hay a los autos nuevos, a las tenencias, o sea, hay un sinnúmero de tributos que existen, pero bueno, estos son los principales. Ahora, recuerden que también tenemos las aportaciones de seguridad social,
cuáles son la cuota del IMSS, la cuota de Infonavit, la cuota del ISSSTE y la cuota de FOBISSSTE. Contribuciones a mejoras. Ya quedamos las cuotas de peaje, las obras hidroagrícolas, las obras hidráulicas, las obras de pavimentación también. De derechos, por ejemplo, tenemos la inscripción en el registro público de la propiedad, el registro de patentes y marcas, todas estas operaciones que se hacen con el INPI, y algunas cuotas adicionales por uso de puentes federales, por ejemplo. Los ingresos no tributarios, estos quedamos que son los ingresos patrimoniales, por ejemplo, que son percepciones que recibe el Estado como contraprestación de los servicios que presta. Certificados de registro, actas de nacimiento, defunción, matrimonio. Y los ingresos crediticios, que puede ser la colocación de CETES, la colocación de bondes, bonos, la deuda del gobierno federal, la deuda del sector público. Y las participaciones, que tenemos las aportaciones federales como el Fondo de Compensación, que ya quedamos que es el incremento de gasolinas y diésel, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y de la Ciudad de México, los fondos de aportaciones para la educación básica. Estos son algunos ejemplos de este pues sin número y diferente tipo de pues de tributos que tenemos que pagar. Entonces, con esto finalizamos la actividad integradora y ya van a poder terminar con todos estos temas que pues son muy interesantes acerca de las obligaciones tributarias en todos los órdenes. Y bueno, ahorita me estoy acordando que hay personas que me estuvieron haciendo énfasis en las fases en las que se realizan la ley de ingresos, que ya lo vimos también en la actividad anterior, que parte de la iniciativa, de la discusión y de la aprobación y de la ejecución. Y recordemos que la vigencia de la ley de ingresos es anual, eso no se les vaya a olvidar. En cuanto al presupuesto de egresos, el gasto público está expresado bajo una clasificación que se señala en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que también allí ya lo vimos en la actividad 2. Hablar del gasto comprometido, del gasto devengado, del gasto ejercicio y del gasto pagado. ¿Sí? Esto no lo vayan a perder de vista. Recuerden, por ejemplo, que el gasto público tiene diversas características, ¿sí? Bueno, pues es un subsidio, tiene intereses y amortizaciones de la deuda pública, también tiene otra característica que es generado por servicios personales por nómina, ¿sí? También de servicios personales fuera de nómina, como las consultorías y los bienes. Traten de explicar cada uno de ellos: el gasto público, el gasto comprometido, el gasto devengado, el gasto ejercido y el gasto pagado. Por ejemplo, el gasto comprometido, bueno, se autoriza la solicitud del acto requerido. Al iniciar el ejercicio, se tendrá el monto anual en base al padrón de beneficiarios que están autorizados con revisión periódica. Otra característica es que cuando se inicia el ejercicio, se tendrá el monto anual en base al padrón de los beneficiarios autorizados, con revisión como también periódica. Y también considerar que al iniciar el ejercicio se va a tener el monto anual en base a cada uno de los beneficiarios adicionales y que estén autorizados. Y también lleva una revisión periódica. Se va a acordar con el beneficiario, ¿sí? Y también con la autoridad competente. Estos son temas que son característicos de cada uno de los tipos de gastos.
Ahora, estos también, los gastos comprometidos, se van a llevar a cabo a través de una firma de contrato de compraventa. Entonces, siempre es súper importante tener presentes que hay un padrón de beneficiarios autorizados y un padrón de beneficiarios autorizados adicionales, ¿sí? Esto también lo contempla la ley al respecto, que menciona este tipo de gastos, que ya lo mencionamos con anterioridad. Y también expliquen cada uno de los demás gastos, como el gasto devengado, el gasto ejercido y el gasto pagado. Recuerden que todos estos gastos forman parte de la clasificación del gasto público. Y ahora sí, que siempre me recuerdan que esa parte no la explico. Como la doy por hecho que ya está en la 2, ya como que no la tocamos tanto. Entonces, con esto finalizamos la sesión número 2 del módulo 8 y los invito a que se unan al grupo de Facebook para que allí encuentren toda la bibliografía y todo lo que yo les pueda proporcionar para que avancen mucho más rápido y también explicaciones al respecto de todas estas actividades. Entonces, me despido pidiéndoles que se suscriban al canal, le den like, activen la campanita con las notificaciones y compartan. Bueno, buenas noches y nos vemos en el próximo video.